el Salmo 23 y la vida diaria. Aplicaciones prácticas. ¿Alguna vez has sentido que el Salmo 23 es hermoso pero lejano? ¿Te gustaría saber cómo aplicarlo realmente en tu día a día? Este salmo no fue escrito solo para momentos especiales, sino para vivirlo en lo cotidiano. Hoy vamos a descubrir cómo esa antigua promesa puede transformar desde tus mañanas hasta tus noches. El Salmo 23 es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Lo hemos escuchado en canciones, lo recitamos en momentos difíciles y lo vemos escrito en cuadros colgados en las paredes. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo se vive el Salmo 23 en medio del tráfico, en la rutina del trabajo o cuando los imprevistos te cambian el día? La verdad es que este salmo no fue dado solo para leerse en tiempos solemnes, sino para ser respirado en cada paso de nuestra vida diaria. David no escribió estas palabras desde un palacio tranquilo. Él conocía el miedo, la oscuridad, la soledad, y aún así proclamó con convicción: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas no son frases de adorno, son verdades que pueden transformar cómo manejas el estrés, cómo enfrentas el desánimo e incluso cómo tomas decisiones simples. Porque cuando entiendes lo que significa caminar con tu pastor cada día, todo cobra sentido, desde lo más pequeño hasta lo más eterno. Así que quédate conmigo. Vamos a recorrer el Salmo 23, pero no como si fuera una poesía lejana, sino como una guía práctica, real, poderosa y viva. Si este contenido te ayuda y te inspira, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video, activar la campanita para que no te pierdas nada y compartirlo con alguien que necesite renovar su manera de vivir su fe en lo cotidiano. Esto no es solo un mensaje, es un estilo de vida. ¿Qué implica tener al Señor como tu pastor cada día? Imagina despertar cada mañana sabiendo que no estás solo, que no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, ni luchar con tus fuerzas para sobrevivir un día más. Imagina que alguien ya caminó delante de ti, preparó el camino y está ahí para guiarte en cada paso. Eso es lo que significa tener al Señor como tu pastor, no de vez en cuando, sino cada día. Cuando David escribió, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no lo decía como teoría, lo decía desde la experiencia. Él sabía lo que era cuidar ovejas, guiar, proteger, sanar, proveer. También sabía lo que era ser una oveja, vulnerable, propensa a perderse, dependiente. Y aún así, tenía paz. ¿Por qué? Porque conocía a su pastor. Tener al Señor como tu pastor cada día no es solo un concepto espiritual bonito. Es una decisión de rendición constante. Es despertarte y decir: «Hoy no voy a dirigir mi vida solo. Hoy quiero que tú me guíes, Señor. Hoy quiero caminar en tus caminos, confiar en tu voz y obedecer aunque no entienda todo». Porque un pastor no solo alimenta a las ovejas, él también las dirige, las lleva a pastos verdes y a aguas tranquilas, pero a veces también las conduce por caminos estrechos, por valles difíciles. Sin embargo, siempre está con ellas. Cuando dejamos que Dios sea nuestro pastor, aprendemos a vivir con una nueva perspectiva. El estrés baja, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no eres tú quien carga con ellos. Comienzas a escuchar una voz interna que te recuerda que estás cuidado, amado y dirigido. Y eso cambia todo. A veces no sabes cómo vas a resolver lo del trabajo, cómo vas a enfrentar esa situación familiar o cómo vas a superar lo que llevas dentro. Pero cuando sabes que tu pastor va delante de ti, aprendes a avanzar con confianza, paso a paso. Ser pastoreado también implica humildad. Porque a veces queremos tomar atajos, queremos decidir por impulso, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el que tiene al Señor como pastor aprende a detenerse,
a preguntar, a esperar. Aprende a discernir su voz en medio del ruido. Aprende que no todo lo que brilla es bueno y no todo lo difícil es malo. El pastor tiene una visión que tú y yo no tenemos. Él ve más allá, conoce los peligros ocultos y las bendiciones futuras. Por eso vale la pena seguirlo. Y aquí viene lo hermoso. El pastor no abandona a sus ovejas. Aunque tú te alejes, aunque te equivoques, aunque dudes, Él te busca, te llama por tu nombre, te restaura, porque no se trata de que tú seas el mejor seguidor, sino de que Él es el mejor pastor. Así que hoy, si estás cansado, perdido o simplemente buscando dirección, vuelve tu corazón a esta verdad. Tienes un pastor, estás en buenas manos y nada te faltará. ¿Cómo encontrar descanso en medio del caos? A veces parece que el mundo está hecho para robarnos la paz. El celular no deja de sonar, las noticias nos llenan de miedo, los pendientes se acumulan como si el día tuviera solo 5 horas. Y lo peor es que, aunque estamos agotados, no sabemos cómo parar. No se trata solo de dormir, sino de algo más profundo, algo que calme el alma. ¿Dónde encontrar descanso cuando todo alrededor es caos? Jesús lo dijo sin rodeos, con una ternura que atraviesa el ruido del mundo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No prometió eliminar el caos, sino darte descanso en medio de él, porque la paz verdadera no depende de lo que te rodea, sino de quién te sostiene por dentro. Tal vez hoy estás corriendo sin pausa, y ni tú sabes bien hacia dónde vas. Quieres cumplir, rendir, avanzar, pero tu corazón está agotado. ¿Y si te detienes un momento? No para rendirte, sino para entregarte. ¿Y si decides que tu alma no tiene que seguir este ritmo frenético que el mundo dicta? Encontrar descanso en medio del caos es un acto de fe. Es como entrar a una habitación silenciosa mientras la tormenta ruge afuera. Es sentarte a los pies del pastor, aunque tu agenda esté llena. Es confiar en que Él tiene el control, aunque tú no entiendas el porqué de todo lo que estás viviendo. El descanso que Dios ofrece no es evasión. No es cerrar los ojos para olvidar los problemas, sino abrir el corazón para recordar quién va contigo. Es ese suspiro profundo que nace cuando te sabes amado, sostenido, perdonado. Es ese momento en que, aunque todo siga igual por fuera, tú ya no eres el mismo por dentro. ¿Y cómo se accede a ese descanso? A través de la intimidad, momentos reales con Dios. No necesitas una hora entera, ni palabras rebuscadas. Solo necesitas sinceridad. A veces basta con un susurro. Señor, estoy cansado, te necesito. Y Él responde, siempre responde, porque no estás solo y nunca lo has estado. Aprender a descansar en Dios también es aprender a soltar el control. Nos desgastamos porque creemos que todo depende de nosotros. Pero cuando confías, delegas. Cuando sabes que el buen pastor cuida de ti, dejas de correr como si todo se fuera a caer si no estás al mando. Hoy quiero invitarte a hacer algo que quizá te parece ilógico. Detente. Haz una pausa. Respira. Cierra los ojos y dile a Dios lo que sientes. Suelta la carga. Abre tu alma y déjate abrazar. Porque incluso en medio del caos, puedes descansar. Porque el descanso no es la ausencia de ruido, sino la presencia de Dios en tu interior. Dirección divina en decisiones cotidianas. Todos los días tomamos decisiones, algunas pequeñas, otras que parecen inofensivas, pero que más adelante definen el rumbo de nuestra vida. ¿Desayuno esto o aquello? ¿Digo lo que pienso o me quedo callado? ¿Acepto ese trabajo? ¿Contesto ese mensaje? ¿Sigo ese impulso o me detengo? Y aunque muchas de estas decisiones pasan desapercibidas, cada una tiene un peso, porque la dirección que tomas, por mínima que parezca, te está llevando a algún lugar. Ahora bien,
¿Cómo sería nuestra vida si cada una de esas decisiones estuviera guiada por Dios? La dirección divina no es solo para los momentos grandes, cuando eliges con quién casarte, qué carrera seguir o a qué país mudarte. Dios también quiere guiarte en lo cotidiano, en lo que parece simple, en eso que tú mismo quizá has considerado demasiado pequeño como para orarlo. La realidad es esta: Dios está interesado en cada parte de tu vida. No hay decisión tan trivial que no pueda ser dirigida por su sabiduría, porque en esas pequeñas decisiones también se forma tu carácter, tu destino y tu fe. Es ahí donde decides si lo haces por impulso o bajo dirección. Pero aquí está el reto. Vivimos en un mundo saturado de voces. Todos opinan, todos aconsejan, todos comparten su verdad. Y en medio de tanto ruido, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? La clave está en la relación. No hay fórmula mágica ni pasos automáticos. Es un caminar constante, íntimo y real con el Señor. Es aprender a reconocer su voz, no por lo espectacular, sino por lo familiar. Como cuando un hijo reconoce a su padre entre la multitud, aunque no lo vea, pero sí lo escuche. Cuando haces de Dios tu pastor cada día, comienzas a notar señales sutiles. Una paz interna, una palabra que se repite, un pensamiento que no se va, una inquietud que te hace detenerte. No es casualidad, es dirección, y cuando obedeces esa guía, aunque no entiendas todo, empiezas a ver cómo tu camino se alinea con propósito. La dirección divina no siempre será la más lógica. A veces irá en contra de lo que esperabas, pero siempre será la mejor. Porque el que te guía conoce el camino, conoce tu corazón y sobre todo, conoce el destino al que quiere llevarte. Hoy quiero animarte a invitar a Dios a cada rincón de tu rutina. Antes de responder, ora. Antes de actuar, pregunta. Antes de decidir, escucha. No es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que tú no sabes todo, pero conoces al que sí lo sabe. Y créeme, cuando caminas bajo su dirección, el resultado no solo es acertar en tus decisiones, es vivir con la certeza de que no estás solo, de que cada paso cuenta y de que todo lo que haces, por cotidiano que sea, tiene un propósito eterno. Fortaleza cuando caminas en valles oscuros. Todos, tarde o temprano, atravesamos valles oscuros. No son solo metáforas poéticas, son reales. Son esos momentos donde la vida parece cerrarse como un túnel sin salida. Una mala noticia médica, una traición inesperada, la pérdida de alguien amado, o simplemente ese peso constante de ansiedad que no puedes explicar. El valle oscuro no respeta agendas ni se anuncia. Llega, te envuelve, y si no estás firme, puede hacerte creer que Dios se fue. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan en medio del dolor. Dios no solo está en la cima de las montañas, Él también camina contigo en el valle. Cuando el salmista dijo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo», no lo dijo como un deseo, lo dijo como una convicción. David no hablaba desde la comodidad de un palacio, sino desde la experiencia de quien huyó, fue perseguido, traicionado y quebrado. Él sabía lo que era sentirse solo, pero no estarlo. Y ahí está el punto. No es la ausencia de oscuridad lo que te da fortaleza, es la presencia de Dios en medio de ella. Mira, el valle no niega la existencia de Dios, al contrario, lo revela. Porque cuando todo está oscuro y aún así tienes paz, eso no es humano, es divino. Cuando no sabes qué viene pero no estás paralizado, eso es gracia. Cuando sientes que no puedes más, pero algo dentro de ti te empuja a seguir, eso es su espíritu obrando en ti. El enemigo quiere que pienses que el valle es el final, que el dolor es tu nuevo hogar. Pero Dios dice, no es donde te quedarás, es por donde estás pasando. El valle es un tramo, no tu destino.
Y cuando caminas tomado de su mano, cada paso, por más lento que sea, es avance. Aquí va algo práctico. No huyas del valle, pero tampoco lo camines solo. Habla con Dios, llora con Él, reclama sus promesas. A veces orar no será con palabras elegantes, sino con gemidos, con silencio, con lágrimas. Dios entiende todo eso. Él no necesita una oración perfecta, necesita un corazón honesto. Y si hoy estás en ese valle, quiero decirte algo directo al corazón. No estás solo. Dios no te abandonó. Él está más cerca de lo que sientes. Y aunque ahora tus ojos solo vean sombras, pronto verás la luz. Porque después del valle viene la mesa servida, el aceite derramado, la copa rebosando. No te rindas. Sigue caminando, aunque sea lento. Sigue creyendo, aunque no veas. Porque la fortaleza que necesitas no nace de ti. Viene de aquel que nunca ha perdido una batalla. Y recuerda, el mismo Dios que estuvo con David en el valle, está contigo hoy. Vivir con gratitud y gozo, aún en medio de adversidades. Es fácil agradecer cuando todo va bien. Cuando el refrigerador está lleno, el corazón en paz y la cuenta de banco estable. Decir gracias, Señor, fluye casi sin pensarlo. Pero ¿qué pasa cuando todo parece ir al revés? Cuando te despiertas con el alma pesada, cuando no sabes cómo saldrás adelante o cuando el futuro se ve más gris que claro. ¿También ahí podemos vivir con gratitud y gozo? La respuesta no es teórica, es vivencial. Y sí, sí se puede. Porque el gozo del que hablamos no es una emoción frágil que depende de las circunstancias. Es una decisión del corazón anclada en la fidelidad de Dios. He escuchado historias de personas que lo perdieron todo y aún así sonríen. Madres que lloran en silencio por sus hijos, pero que cada día se levantan, oran, confían y agradecen. No porque no duela, sino porque han aprendido un secreto. Cuando decides agradecer incluso en la escasez, algo en ti cambia. El dolor no desaparece, pero pierde poder sobre ti. Y es ahí donde comienza lo sobrenatural. No en un milagro de película, sino en esa fuerza suave pero firme que te sostiene cuando todo lo demás falla. El gozo del Señor no borra tus lágrimas, pero te da sentido incluso cuando las derramas. Es ese fuego que no consume, pero que mantiene viva la esperanza. La gratitud no es negar la realidad, es elegir en qué enfocarte. Puedes mirar lo que te falta o puedes mirar lo que aún tienes. A veces, dar gracias por lo pequeño abre la puerta para que Dios te sorprenda con algo grande. Un corazón agradecido es terreno fértil para los milagros. Y no te confundas, no necesitas fingir estar bien para agradecer. La gratitud auténtica nace desde lo profundo. A veces basta con decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que estás conmigo. Ese simple acto es un grito de fe que retumba en el cielo. Ahora imagina vivir cada día así, no como un sobreviviente, sino como alguien que elige el gozo, alguien que decide ver con ojos del alma, que agradece el sol y también la lluvia, porque sabe que ambos hacen crecer. Ese tipo de gratitud transforma y contagia. Si tú estás pasando por un momento difícil, no te digo que sonrías todo el tiempo, pero sí te invito a hacer una pausa hoy, mirar hacia el cielo y decir, gracias Dios, porque a pesar de todo, sigo aquí y sé que no me has dejado. Eso es vivir con gratitud, eso es gozo en medio de la tormenta. Y cuando alguien te pregunte cómo es posible seguir firme en medio del caos, solo tendrás que responder, es que Dios está conmigo. Y eso basta. ¿Cómo recordar la fidelidad de Dios en lo ordinario? Imagina que estás tomando una taza de café una mañana cualquiera. La casa está en silencio, el sol entra por la ventana y por un momento, todo parece estar bien. No hay grandes milagros ocurriendo,
ni respuestas espectaculares bajando del cielo. Solo tú, una taza caliente y el latido constante de la vida. ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está su fidelidad en lo cotidiano? La verdad es que ahí es donde más se revela. Muchos esperan que Dios se manifieste solo en eventos extraordinarios, sanidades milagrosas, puertas que se abren de forma inexplicable, oraciones respondidas al instante. Pero Dios también habla en voz baja. Sus milagros muchas veces se disfrazan de rutina. Está en el pan que no faltó, en la fuerza que tuviste para seguir un día más, en la paz que te envolvió sin razón lógica. Recordar, su fidelidad no requiere una vida espectacular, requiere una mirada entrenada, como un niño que reconoce la voz de su madre en medio del bullicio. Así aprende el creyente a ver la mano de Dios incluso en lo más sencillo. Hay días en que no verás fuegos artificiales, pero si prestas atención, notarás pequeños destellos. Un mensaje que llegó justo a tiempo, un abrazo sincero, un pasaje bíblico que tocó tu corazón cuando más lo necesitabas. Esos detalles son huellas del Dios fiel que no deja de caminar contigo. Tal vez hoy sientas que no pasa nada grande en tu vida, pero el hecho de que abriste los ojos, de que tienes alimento, de que puedes leer estas palabras, ya es prueba de que Dios ha sido bueno. No dejes que la prisa de lo urgente te robe la capacidad de agradecer lo constante. Recuerda, Dios no falla, y si hoy todo parece común, no significa que sea insignificante. Él sigue obrando detrás del telón, ajustando piezas que aún no entiendes, preparando caminos que pronto verás. Pero mientras esperas, míralo en lo cotidiano. Haz memoria. Piensa en todas las veces que no sabías cómo saldrías adelante, y aún así, saliste. Las veces que lloraste de noche pero amaneciste con nuevas fuerzas. Eso no fue coincidencia, fue fidelidad. Y si alguna vez dudas, haz lo que hacían los antiguos. Cuenta tus bendiciones. Escríbelas, recuérdalas, háblalas. Comparte con otros cómo Dios ha sido bueno. Eso aviva la fe. Porque lo que Él hizo antes, lo puede volver a hacer. Así que la próxima vez que tomes una taza de café, que esperes en el tráfico o tiendas la cama, hazlo con conciencia. Dios está ahí, sosteniéndote, guiándote, siendo fiel, aunque no siempre lo notes. Y ese, querido amigo, es el tipo de certeza que cambia vidas, no la que espera algo espectacular, sino la que ve a Dios incluso en lo más simple, porque en lo ordinario también habita lo divino. ¿Sabes algo? Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez estabas buscando respuestas, o tal vez solo necesitabas un recordatorio suave, como un susurro del cielo, de que Dios sigue presente en tu día a día. No importa en qué etapa te encuentres, en lo alto de la montaña o en lo profundo del valle, su palabra sigue siendo lámpara y su fidelidad, abrigo. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. De verdad, significa mucho que hayas compartido estos minutos con nosotros, permitiendo que el Salmo 23 entre a tu vida no como un texto antiguo, sino como una verdad viva que te acompaña mientras haces la comida, llevas a tus hijos a la escuela o enfrentas una noche difícil. Aquí no solo hablamos de fe, la vivimos contigo, paso a paso. Si este contenido tocó tu corazón, si te hizo pensar o simplemente te dio paz, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más enseñanzas como esta, hechas con amor, profundidad y propósito. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y por favor, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No sabes a quién podrías estar bendiciendo con un simple clic. Y antes de irte, no te pierdas el video que está a punto de aparecer en pantalla. Es una continuación poderosa de este mensaje y puede ayudarte a profundizar aún más en tu caminar con Dios. Nos vemos en el siguiente video.
Que su bondad y misericordia te sigan cada día.